Buenas tardes a todos, bienvenidos al primer programa de Radio Nefelibata, un podcast disfrazado de radio en el que decimos muchas boludeces, hablamos un poco de actualidad y de cultura popular y cada tanto algo de rol. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Nefelibata? Para hacerla corta, Nefelibata es una comisión de rol conformada por estudiantes secundarios con sede en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Este primer programa tenemos muchos segmentos. Por un lado, Langer haciéndole una entrevista a Martín Mogartozán, uno de los fundadores de Nefelibata, sobre cómo nació la comisión y cómo llegó a ser lo que es ahora. Luego tenemos a Sluka, que nos va a introducir un poco en el concepto de rol y su historia. Pasando más al segmento de actualidad, Vicky nos va a contar un poco sobre la toma masiva de los colegios que se dio este último mes en contra de la reforma educativa secundaria del futuro. Vale la pena aclarar que gran parte de este programa fue grabado en la toma del Nacional Buenos Aires. Y Maggie, en su sección en el Tupper, va a entrevistar a alumnos y profesores de escuelas privadas para ver qué tanto saben y qué piensan sobre la reforma y las tomas. Para cerrar nos vamos a sumergir en la gruta de Mev, que nos va a contar un pequeño y algo perturbador relato. Esperamos que disfruten esta primera emisión y que tengan piedad de la mala calidad del audio y la edición. Este programa está verdaderamente hecho con 2 pesos. Buenas tardes, soy Langer. Voy a entrevistar a Martín Mogartozán, uno de los 9 originales de Nefelibata. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola, gracias por tu invitación, Langer. Yo no todo bien. ¿Y vos? Bien, gracias, un placer. Bien, contame, vos sos uno de los nueve originales de Nefelibata. ¿Cómo es la historia? Bueno, no se conoce mucho, pero antes de los originales había 5 originales. Todo empezó en segundo año. Los 9 originales se formaron en tercer año, fue un pequeño grupito. Pero todo empezó en segundo año, fines de segundo año. Cuando Mauro Markovich, que ahora va a 14, a la cuarta novena, digo, trajo sus manuales de D&D al colegio. Y yo y otros más nos vimos, ¿cómo decirlo? Tentados por por los manuales, no sé, en fin. El punto es que nos pusimos a hacer unos personajes en un patio frío, no era libre, creo, un día de paro, no me acuerdo. Era algo fuera de usar, un día medio raro. Si no recuerdo mal, esto después capaz te lo corrija, éramos bueno, Mauro, Correa, yo, Fausto y Rege. Si no me lo acuerdo muy bien, puede ser que esté equivocado. Bien, eran 5 y después se Éramos sumó. 5. Después se sumaron Decha, que es el fantasma, Blanco, y bueno, el resto, Oscar y... No son todos del colegio. No, o sea, todos pasaron por el colegio una vez, los no originales, pero no todos están actualmente. Por ejemplo, Blanco y Decha se quedaron libres. Y nada, bueno, el punto es que hicimos los personajes, pero, nunca jugamos. Pasaron los meses y llegó el cumpleaños de Santiago Rege. Decidió hacer una juntada en su casa para rolear. Yo me acuerdo, él me invitó a mí a comprar el manual de Pathfinder con él, porque vamos a jugar Pathfinder, que para los que no saben es una versión de D&D, pero un poquito más pulida. Y bueno, me estoy quedando en blanco. No, está bien. Bueno, sí. Fuimos a buscar lo compré por Mercado Libre el manual. Bien. Son 500 páginas. Fuimos a una esquina y nos quedamos esperando por 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, hasta que nos damos cuenta de que el tipo al que nos vendía el manual estaba al lado nuestro todo el tiempo. Bueno, ¿Qué pasó? lo compramos por 600 pesos, si mal no recuerdo, Eso fue en... el año pasado. Bien. Y nada, y ahí fuimos al BRG. El pibe se compró el manual el mismo día que iba a ser su cumpleaños y la partida. Bueno, no sé si saben, pero masterar Pathfinder necesita cierto conocimiento del juego. Cosa que, bueno, como RG compró el manual ese día, no tenía. La partida fue un poco cualquier cosa. ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimiento, bueno, sobre las mecánicas del juego, sobre los personajes, hay distintas clases de Experiencia. personajes. No es tanto experiencia. Porque hay reglas. En juegos como Fate, que son los que la gente más conoce porque son los más fáciles. No más fáciles, más sencillos. No hay tantas reglas, es tirar dados nada más. Acá hay un montón de matemática atrás, hay un montón de... Es muy distinto. Algún día, si querés, puedes jugar una partida de Pathfinder y te voy a mostrar porque Dale. es glorioso. Bueno, el punto es que fuimos a su casa y jugamos una partida, si mal no recuerdo, remasterizado. Estaba jugando Oscar, como un personaje que se llama Einstein. No me acuerdo quién más. Creo que Fausto. O Fausto estaba. Sí, Fausto.
y yo. Y nada, fue una partida medio rara. Mi personaje podía volar y eso no tiene ningún tipo de sentido, pues yo era un fucking bárbaro. Ok, ok. Así que nada. Bueno, pasó el tiempo y el señor Monzoncillo, también conocido como Monzo, decidió hacer otra junta en su casa de los 9 originales. Que somos Blanco, Correa, Fausto, Decha, Oscar, Monzo, Rege, Mauro y yo. Ah, y se sumaron. Claro, estos Tres son más. los que quedaban. Hicimos una partida de Pathfinder dirigida por Rege nuevamente, que también produce bastante mala, una especie de conflicto entre Rege y Correa, por, porque Correa quiso tomar el control de la partida. Rege se ofendió con Sí, la con razón. Y nada, fue medio una partida de mierda. Después Correa se hizo máster ahí en ese mismo momento y decidió que parecía un Kraken de la nada, lo cual ahora solamente es un chiste interno entre nosotros. Estaba ahí de repente y bueno, y apareció un Kraken. De Kraken. Kraken. Bien. Kraken. Bueno, y en fin, esa fue otra partida para el olvido. Bueno, pasaron otros meses y hubo otra partida de rol con un grupo externo a los no originales, en los cuales estábamos nada más Blanco, Correa y yo, de los Bien. miembros de común, eran nosotros tres. Estaban también Catalina Tolosa, Abril Guzmán, no me acuerdo muy bien, capaz estaba Bauman ahí, Tato, Tadeo Veras, hicimos una partida de Ruby con un sistema llamado Fate. Pero no, Correa no había leído el manual de Fate, que no lo leí, sí lo leí, pero es chiquitito. Y era medio cualquier cosa esa partida también, no dejaba usar ningún tipo de poder, nos hacía, no importa, fue medio rara. Bien. El punto es que, bueno, hasta ahora estoy contando varios fracasos del rol dentro de nuestro grupo, pero la intención seguía ahí, o sea, teníamos el corazón en el lugar correcto, estábamos tratando Claro. de rolear como se debe, como Dios manda. Claro, van avanzando. Vamos avanzando. Bien. Después, ¿qué pasó? Bueno, después hubo otra juntada en la de Monzo, en la que tratamos de rolear D&D con Mauro. Me acuerdo, esta partida, nadie estaba prestando atención. Estaba hecha con el celular, había chicos cuyos nombres no voy a dar jugando un juego hentai en una computadora. Ay, Dios. Y Correa y yo éramos los únicos prestando atención a la partida. Y la pasamos bastante bien en realidad. Estuvo bueno. Para Ahí nosotros ya dos. Para el empezó. resto, no tanto porque estaba haciendo medio cualquier cosa, porque nada más éramos dos personajes y el resto estaba bastante disperso. Bien. Bueno, después empezaron la época de las juntadas de Correa, en las que una vez por semana íbamos a su casa. Y ahí jugamos Fate, generalmente Fate. Hubo un tiempo más con Pathfinder de Rege, pero eso no llegó muy lejos. Y nada, Correa empezó a masterear este juego que antes había tratado de masterear con Ruby, que bueno, salió mal. Pero esta vez había leído bien el manual, tenía un poco más de experiencia también. Salieron unas partidas bastante buenas. Después entró. Éramos siempre estos mismos 9. Después de un rato entró Lucho, vino Lucho a una de estas juntadas, tomando el lugar de Oscar que no había podido venir. Así que ahí ya el grupo se fue ampliando. Pero después vino también Lili, creo que fue la siguiente en venir. Y bueno, el punto es que siguieron viniendo, entonces llegamos a un punto en el cual éramos en una partida con 10 personas, metele. Claro. Y eso, obviamente es un quilombo. Ya era demasiada gente. Era demasiada gente, por supuesto. Así que empezamos a ver si había más masters. Ahí yo, bueno, me leí el manual de Pathfinder. Y bueno, empezamos a hacer Pathfinder. Generalmente había una partida de Fate y otra de Pathfinder. Todas la misma noche. Tal vez, bueno, yo sé. Bien. Bueno, el punto es que fue progresando esto, siguió evolucionando este grupo. Ya éramos como 20 personas en el grupo de RPG. Y decidimos que había... RPG es un grupo. RPG es el grupo original de los no originales, al cual fuimos agregando gente. Claro. Y cuando llegamos a los 20, más o menos, dijimos, ok, no, hagamos un grupo aparte para nosotros 9. E hicimos los no originales. Claro. Que para el momento era como una especie de mesa chica. En fin, y nada, después más gente se fue haciendo máster. Llegó Pablo, hermano de José, que la tenía re clara con Pathfinder. Un montón de... Empezamos a probar nuevos juegos indies. Y nada, llegamos a un punto en el que me acuerdo que estamos caminando con Correa en un claustro. Un día de lluvia, si no me recuerdo. Qué me poético, acuerdo, qué poético. Me acuerdo que los claustros estaban como con una obra oscura. Y me dice
que tenemos mucha gente como para hacer una comisión. Yo también me recopo con la idea y nos ponemos manos a la obra. Bien, entonces salió la idea de hacer una nueva comisión. ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles fueron los pasos a seguir? Bueno, esto fue en tercer año. Los pasos a seguir, nos planteamos empezar a tener actividades en las jornadas. Ujú. Pero eso no se pudo por una falta de activación. No sé, no sé por qué no se pudo, porque no éramos suficientes, porque colgamos un poco. Ujú. Así que en tercer año no tuvimos ningún tipo de actividad en las jornadas. También quiero hablar un poco del grupo de RPG en Co, el grupo de WhatsApp, que es el antecesor a Valhalla, todavía sigue vivo, más o menos, el de RPG. Ahí también, dentro del grupo, yo tomé el papel de Mogart, que Mm. era, como yo era el único administrador, yo fui el que creó el grupo. Este, y si veía algo que no me gustaba, los echaba del grupo. Ah, Por eras una un hora, un poco más. dictador. Sí, él hacía lo que ahora se echa, lo que a veces se rege. Y también recompensaba a los actos que me gustaban con helados. Si yo te daba un helado y vos en un momento podés decir, che, este pibe no me cae bien, lo he hecho. Canjeás ese helado por Ah, una por un efecto. dictadura. Sí, RPG sigue funcionando así. RPG, sí, o sea, en teoría sí, pero hace tiempo que el grupo ya está bastante muerto. Ah, Valhalla lo reemplazó. entiendo. Y además ahora estoy sin celular casi. Así que bueno. En fin, llegamos a cuarto año. Ya había mucha más gente. Organizamos, eh, hablamos con el centro de estudiantes y nos hicimos un lugar en las primeras jornadas de este año. Ujú. Ahí vinieron los llamados borregos, porque había un montón de gente, explotó el lugar. Teníamos el patio frío, ¿Cuánta había gente? Yo un me montón de acuerdo. gente. Yo Sí, creo sí. que fui a esa. Teníamos actividades programadas como, bueno, una mesa a esta hora, 2 mesas a esta hora. No. Llegó un montón de personas, no sabría decirte el número, pero un montón. Sí, yo me acuerdo que fui ese mismo Y día. tuvimos que tener 6 mesas constantemente. Sí, sí. ¿Qué era? ¿300 personas puede ser que se anotaron? Sí, metele, fácil. Mucha gente, sí. Y bueno, pasamos listas y los que querían nos pasaban su número de teléfono. Ujú. Y los metíamos en un grupo y los metíamos en un grupo aparte llamado El Purgatorio. Que ahora se llama Purgatorio Rol Grupo. Claro. Bueno, ahí es como el campo. Es como un lugar en el cual observamos a nuestros borreguitos ¿Cómo se cultiva? y vemos quiénes son aptos para llegar a un nivel superior, para llegar a la iluminación, para llegar al Valhalla. Claro. Ahí es donde yo logré entrar después de Ahí es unos... donde vos lograste entrar, bien merecido. Gracias. No te puedo explicar el dolor de huevos que fue copiar todos esos números, porque una paja. En fin, y nada, bueno, después de eso siguió todo más o menos igual, constante, en una constante superación de nosotros mismos. Vamos mejorando, tenemos cada vez más gente, tenemos un par de errores, últimamente en las juntadas sobre todo. Pero bueno, siento que estamos en una etapa de transición. Hubieron 2 etapas, diría yo. Y estamos yendo a la tercera. Ujú. La primera etapa siendo el grupo más reducido, la segunda etapa siendo esta que acabamos de cerrar. Y la tercera etapa que no sabemos cómo va a ser. Claro que ya se están volviendo un grupo enorme, vas en el colegio y también. Claro, porque justamente somos tanta gente en Valhalla que no se puede estar juntadas. Porque somos, no sé, 50 personas en Valhalla, Sí, 40 y pico. Claro. aproximadamente. Así que nada, es imposible hacer una juntada de 50 personas en una casa. Claro, Muy entiendo. difícil. Pero bueno, esa es la historia de Nefelibata. Bien, gracias. De nada. Hasta Me luego. gusta, estamos dando la mano. Hasta luego. Y yo soy Langer de Radio Nefelibata. Un placer. Bueno, acá estamos con nuestro queridísimo Pablo Sluca, que nos va a hablar un poco sobre qué es el rol y cuál es su historia. Bueno, comencemos por cuál es la definición del rol. Si nos metemos en lo que es la definición en sí, es cualquier acción que esté enmarcada como un juego en la cual uno debe tomar un rol diferente al propio que uno utiliza todos los días. Si nos metemos en la palabra en sí, en esto, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, las cuentas de Twitter, los foros y otras redes sociales donde uno se crea una cuenta para personificar a cierto personaje ficticio, se puede considerar como rol. También los clubes de interpretación, juegos narrativos como Sí Señor Oscuro o Sí Padrino Oscuro, o también algunos
tipos de personificación de batallas, ya sean medievales o, por ejemplo, como se hace mucho en Estados Unidos, que se hace sobre batallas, por ejemplo, la guerra civil y demás. Todo eso se puede considerar un juego de rol, pero a lo que uno normalmente llama juego de rol es a lo que en inglés se le conoce como Tabletop RPG, que significa rol de mesa básicamente, que es bueno, gracias a su popularidad en temas de la cultura pop, se lo puede conocer como ese juego macabro donde hay una ronda de frikis en torno a una mesa, figuras, dados, y se ponen a gritar y decir, no, pues yo invoco una armadura level 3 contra tu dragón y ese tipo de cosas que bueno, uno conoce normalmente por Dungeons and Dragons, que es la bandera del rol básicamente, la que nos identifica para bien o para mal. Para hablar un poco más lo que es el rol en mesa, normalmente existen dos tipos de jugadores o personas que están dentro de este juego, que son los jugadores y el DM, director de juego, o como comúnmente uno se le llama es Dungeon Master, que es aquel que toma una historia, ya sea creada por él o tomado de algún lore de otro universo, y la adapta para este juego, diciéndole a los jugadores que tienen que realizar para conseguir su prometido, ya sea buscar oro para comprar unos mercenarios en tal lugar, o hacer que Voldemort no vuelva a resurgir gracias a una secta hacia él. Pero uno se pregunta normalmente quién puede disfrutar de estos juegos que la cultura pop, las pelis, las series y demás los han tratado como juegos solo para nerds, para frikis y gente rarita. Y también, bueno, por ciertos hechos penales, para gente psicópata. ¿Quiénes son aquellos que pueden disfrutar esto? Yo planteé varios tipos de perfiles de personas, los cuales son el lector, que es todo aquel que tiene una experiencia leyendo para adaptar las dos partes del rol que son fundamentales, el escenario y la puesta en escena. Si uno vio, por ejemplo, la película de Harry Potter o vio un episodio de Game of Thrones y después se lee la serie homónima, ya sea, bueno, Harry Potter o Canción de Hielo y Fuego, puede tranquilamente en su mente recordar las cosas que pasaron en este episodio y tomar ciertas cosas de escenarios que se pusieron en la adaptación para introducirlo en su mente. Entonces, esto es lo que uno normalmente hace al jugar rol. Uno narra ciertos escenarios, ciertas acciones que uno inmediatamente tiene que retomar de algún lado en su cabeza. Entonces una persona que tiene estos conocimientos de lore, de escenarios y tiempo de lectura sobre ciertas cosas puede tranquilamente sobrepasar esto. Después otro perfil que es a lo que yo llamo los actores y los improvisadores, que son aquellos que si quieren ser actores o les gusta la actuación o tienen unos dotes para la actuación, les va a ser es fundamental. No hay nada mejor que probar las dotes del storytelling y tus dotes interpretativas para jugar. Después siempre puede, por ejemplo, algo que nos molesta a la mayoría, supongo yo, de los jugadores de rol es que una persona al interpretar a su personaje le diga mi personaje dice, en vez de uno contestar como personaje. Que bueno, una persona con dotes actorales, como es el perfil del actor, lo haría tranquilamente sin problema. Después existen los guionistas, los escritores o cualquier persona que quiera contar una historia, que es un perfil a los que le encanta indagar
en historias que con tanto cariño han creado y las quieren llevar a este juego para mostrárselas a sus amigos y probar cómo sería un encuentro de personajes dentro de su historia. Pero bueno, hay que recordar que siempre los jugadores están en contra del Game Master y tratan de hacerle la vida imposible al punto de destruir aquel amor que tomó para hacer esa historia y destruirla. Aunque bueno, siempre uno puede hacer el Master Ex Machina, pero siempre uno debe plantear situaciones alternativas a las que uno planifica, ya sea si uno quiere que los personajes entren a cierta dungeon y matar a cierta bestia, uno tiene que plantear qué pasaría si los personajes en mitad del camino se van a tomar unas birras y acampan, o si prefieren agarrar a cierto viajero de por ahí y preguntarle si necesita alguna ayuda y demás. Por eso siempre es molesto que los personajes se vayan de tema, lo mismo los jugadores. A nadie le gusta el personaje chorra que pasa de estar en una mazmorra o investigar una casa embrujada para irse a un bar y fumar opio y llenarse de putas y barcos. Eso es algo que al jefe no le gusta. Y después está el otro perfil, que es aquel que yo llamo el friki, o cualquier aficionado a cualquier lore o género o lo que sea. Por ejemplo, ¿nunca te has imaginado el hecho de que te llega tu carta Hogwarts? Bueno, en esta aventura yo la tengo, te la robé de chiquito y ya te la entrego. Así que quiero que vayas. O, por ejemplo, yo soy un viejo mago aventurero y que necesito tus cualidades con la arquería. Te ofrezco no solo dinero, sino que también fama y quizás un dragón o dos. Realmente no importa el mundo que a uno le guste, ya que existen juegos de todo tipo. Ya existen juegos como Dungeons and Dragons, Call of Cthulhu, Vampiro la Mascarada, y un montón de otros manuales que ya tienen su mundo planteado. En cambio, existen un par de juegos cuales plantean únicamente cuál es el setting, el sistema que uno utiliza, y uno le puede meter la historia que uno quiere, ya sea Fate, por ejemplo, el más conocido. Así que bueno, uno pregunta mucho de dónde salió Dungeons and Dragons, cuál es la historia del rol, en qué momento se creó el rol. Así que todo esto se remonta a 1967 en la Universidad de Boston, donde nos encontramos con un catedrático en Sociología, Política y Comunicación llamado William A. Gibson, el cual requería que sus estudiantes se plantearan ciertas situaciones que en la práctica hasta entonces no se podían plantear de cierta forma. Entonces él creó un suplemento didáctico para comprender que a sus alumnos estos comportamientos humanos basados en una táctica de improvisación llamada o Simulate Society, donde daría ciertos roles a sus alumnos y les tomaría una evaluación sobre ello. O sea, estos pibes básicamente lo que hacían era, por ejemplo, si Gamson les daba, bueno, vos tenés que ser un abogado en los años 20 y tienes que estar de tal forma, tenía que, esta persona, este alumno tenía que interpretar, dependiendo la mente de esa persona en esa época, las situaciones económicas y demás, y todo lo que se le planteaba, tenía que poder plantear cómo sería esa persona, y si ese alumno interpretaba bien a ese personaje, tenía un aprobado en su clase. Y la verdad que fue algo que revolucionó en ese tipo de enseñanza. Era algo que los estudiantes
no estaban fascinados y querían seguir con este test. Así que tras la fama que se le dio a este amable señor, compilaría esto en unas reglas y las publicaría con el nombre de Roll Games, donde más tarde esto caería en las manos de un joven David Arneson, el cual, inspirado por las historias de la Tierra Media, crearía la campaña titulada Blackmoor. En esta campaña los jugadores tendrían que determinar una aventura con determinados personajes que evolucionaban con un sistema de niveles por experiencia, y esa experiencia se ganaba al matar ciertas bestias en las mazmorras. Mientras Dave se divertía con sus amigos en el garage, aparecía un inspirado Gary Gygax que experimentaba unas nuevas reglas de un juego antiguo de mesa para crear el propio suyo llamado Gota de Maya. Estos dos individuos en los 70 se conocerían para congeniar ambos el juego, para determinar el juego básicamente el rol por excelencia y por el cual hoy en día tenemos como bandera, que es Dungeons and Dragons, que hasta el día de hoy tiene 5 ediciones y aproximadamente 2 ediciones avanzadas, y tiene 1000 de módulos, y bueno, el resto es historia. Existen manuales más contemporáneos, como son Fate, como son el sistema de hitos. Hay millones de manuales. Cualquier persona que quiera realmente meterse en el mundo, uno se le aconsejaría juegos más sencillos, más caseros, como son Fate. No por el hecho de que sea simple, aunque bueno, en mi crítica lo es, pero sino que son más familiares, más para cualquiera, porque Fate te permite jugar rol con dados de 6, que es algo que es muy raro y que recién en los últimos años aparecieron juegos que tratan de incluir a la gente normal. Gente que, bueno, siempre tiene una generala o un par de dados en su casa. Entonces Fate toma estos dados de 6 y te los convierte en un juego de rol en donde uno puede inventar la historia que se le dé la gana, poner las pautas que uno se le dé la gana y jugar. Que bueno, para entrar en este pequeño mundillo es la verdad fabuloso. Después existen 3 manuales. El cuarto sería Fate, que es tipo un manual más libre, además que porta con dados de 6. Hay 3 manuales fácilmente reconocibles, siendo el primero el típico de Edad Media, ya sea Dungeons and Dragons, Pathfinder, los juegos del Señor de los Anillos. Después, que son más evocados a ese tipo de lore y ese tipo de jugabilidad, que es ir, matar bestias, viajar, matar bestias, viajar, matar bestias y seguir matando. Después tenés un segundo tipo de juego que es más narrativo, más de investigación, un poco de terror, el cual es La Llamada de Cthulhu, el cual nos plantea ser un personaje totalmente común y corriente y nos adentra en el mundo del autor, que es H.P. Lovecraft. Y como este tipo de manuales hay miles, desde varias ediciones del mismo, la misma Llamada de Cthulhu. Después está Black Flag, que es un juego basado en una historieta, el cual también es de investigación, y un montón similares que normalmente son muy pulp, de investigar casos o ir en plan Indiana Jones al Cairo a buscar y saquear tumbas. Después nos encontramos con el tercer tipo de juego, y es aquel que utiliza los dados de 10 y es titulado con la cabeza de Vampiro la Enmascarada o Vampiro la Edad Oscura,
el cual es un rol que si en realidad siempre hay pelea, dependiendo más que nada más del grupo, la historia. Normalmente en Vampiro la Enmascarada uno toma mucho el conflicto sociopolítico del mundo de los vampiros y se mete un poco de misterio, un poco de pelea. Es como si fuera un papurrí entre Dungeons and Dragons y la llamada de Cthulhu. Pero nada, eso es básicamente todo para meter un poco en el mundo de este pequeño mundo. Ya más adelante tal vez reseñaremos algún que otro manual, daremos algún que otra pauta. El tiempo solo dirá. Así que me despido. Buenos días, yo soy Victoria y esto es Radio Nefelibata. Muy bien, yo hoy voy a hablar de los colegios tomados, que son hoy en día 30, y realmente el motivo me parece que no está difundido, entonces es importante hablar al respecto. Bueno, el Ministerio de Educación sacó un proyecto llamado Secundaria del Futuro, que pretende ser aplicado en marzo de 2018 a 17 colegios piloto. ¿Qué es este proyecto? Bueno, el proyecto, entre otras cosas, pretende que en quinto año la mitad del tiempo la pasemos en una empresa gratis y en la otra mitad del tiempo la pasemos con nuestros docentes en las aulas. Ahora, este tiempo que estaríamos con nuestros docentes en las aulas sería el 70% con un facilitador y no con un docente, y el otro 30% con el docente. También otro punto que toca es el de que agruparía materias como educación física con lengua y quitaría otras, como por ejemplo historia en quinto año. El sistema de agrupación de materias funcionaría más o menos de la siguiente manera. Si uno tiene lengua y educación física en el mismo grupo y no aprueba lengua, pero educación física lo tiene con una nota muy alta, aprobaría ambas materias sin tener que rendir ninguna. Es decir, se aprobaría por grupo. Bueno, algo que es aún más grave que el hecho de que los proyectos que se plantean aplicar sean absolutamente impensados, es decir, es muy cuestionable que tengamos que trabajar el 50% del tiempo gratis para empresas, que se les saque o sea, más allá de lo puntualmente malo del proyecto, lo que me parece peor es que toda la información que tenemos de este proyecto, que efectivamente se va a aplicar en marzo de 2018, es decir, está decidido, son aproximadamente 40 diapositivas, de las cuales la mayor parte son dibujos y la otra gran parte son textos grandes que no dicen nada. Es decir, a nosotros se nos presenta un proyecto con el cual claramente no estamos de acuerdo por muchísimos puntos, que se pretende sí o sí aplicar en marzo de 2018 dándonos la menor información posible. ¿A qué me refiero igualmente con que es inconsulto? Porque el hecho de que no se nos haya consultado a nosotros ya lo hace inconsulto, pero no solamente es eso, sino que tampoco se consultó en el ministerio. Es decir, este proyecto viene básicamente por decreto. Ahora bien, nosotros como comunidad educativa consideramos apropiado una reforma educativa que abarque la ciudad de Buenos Aires, porque consideramos que realmente la educación pública necesita un cambio. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿este es el cambio que realmente queremos? Porque va a construir una secundaria que va para atrás. Un ejemplo más puntual todavía es que pretenden enseñarnos
mediante videojuegos. El facilitador nos daría herramientas informáticas o tecnológicas para utilizar videojuegos o páginas de internet para aprender en vez de que nos lo enseñe o nos lo facilite un docente, como viene siendo hasta ahora. Personalmente considero que la tecnología, los juegos, lo que fuese, son muy útiles para aprender, pero que no deberían ser primarios en la educación porque recordemos que el facilitador tiene el 70% del tiempo, del 70% del 50% que estaríamos en las aulas. Entonces, yo creo que la tecnología y los videojuegos deberían, por supuesto, aplicarse más porque son una herramienta que podemos usar y que me parece importante aprovechar, pero aún así considero que tendría que ser en un rol secundario, es decir, en un rol en el que uno tuviese a su docente y que como complementariedad le diese estos videojuegos, estas páginas, tareas informáticas, lo que fuere, pero siempre en un segundo plano, tal y como lo son ahora las fotocopias, los libros, que son como complementarios, tendrían que pasar a hacerlo los juegos, porque es verdad que puede llegar a ser más útil jugar un videojuego que leer un texto. Eso es totalmente posible. Pero primero se tendrían que evaluar las capacidades, o sea, no sé si las capacidades, pero las lo que les fuera mejor a cada estudiante y en base a eso decidir si aplicar el método de los videojuegos o seguir con el método de los textos. Y finalmente también tendríamos que tener en cuenta la capacidad económica de cada uno de los estudiantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es evidente que yo, como alumna, puedo llegar a tener un problema económico que no me permita tener Play, computadora o un colegio, ni siquiera yo como caso puntual en un colegio, sino que hay un colegio en el que puede ser que nadie tenga acceso a internet, porque hay colegios públicos en las villas, por ejemplo. U otro caso menos extremo, hay menos extremo en el sentido de que la gente no está en un estado de precariedad, pero el colegio sí. Hay colegios en los que se caen los techos. Entonces, para mí, lo primero que tendría que pasar es arreglar la infraestructura que tenemos actualmente y con ella plantear con la capacidad económica que haya en los estudiantes media, digamos, es decir, es verdad que siempre va a haber excepciones, eso es inevitable, pero tener más o menos en cuenta que hay colegios en los que es inaplicable que todo el mundo juegue videojuegos porque ni siquiera tienen internet. Entonces, considerando ya la capacidad económica de cada colegio, aplicar un modelo que puede darse perfectamente en algunos colegios y en los otros hacer una adaptación, porque es evidente que un colegio público de un barrio acomodado va a ser más probable que contenga a estudiantes que sí van a poder acceder a internet y que sí van a poder tener una Play. Esto por un lado. Bueno, siguiendo, los colegios, digamos, están tomados por este motivo, sobre todo los colegios que van a ser pilotos. Hay varios que ya tomaron, por ejemplo, en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, ubicado en Retiro. Bueno, pero más allá de que el proyecto en sí resulta inaplicable, es decir, es imposible que toda la población, todos los sujetos de la educación logren acceder a internet, a los juegos virtuales o incluso a las cosas más puntuales como que se le va a sacar trabajo a los docentes porque va a haber facilitadores y al mismo tiempo no solo eso, sino que van a estar solamente el 30 del 50% del tiempo y el resto, el otro 50% vamos a estar en empresas trabajando gratis, con lo cual no solamente le sacaríamos trabajo a los docentes, sino también a personas que podrían llegar a conseguir ese empleo. Y aparte no tendremos derechos al trabajar ahí porque no se nos reconocerían los derechos porque sería una pasantía que nos obliga a hacer el colegio.
y evidentemente que no tiene gustos, es decir, no tiene preferencias, porque el Estado y el colegio nos estaría imponiendo trabajar en una empresa o la otra, con diferencias minúsculas, pero en la que no se considera que tal vez la persona no va a querer trabajar en una empresa el resto de su vida. Entonces la experiencia, si bien va a servirle como para conocer el mundo laboral, no le serviría para su futuro en particular. Además de todo esto, además de que la agrupación de materias puede resultar muy mal, hay que plantearnos que es cierto que debería poder haber un acercamiento del alumno de quinto año que próximamente sería enviado al mundo laboral a este. Pero esta no es la manera. Tampoco es la manera de cambiar el método de enseñanza, pero pensando desde un principio, suponiendo que todos los colegios tienen acceso a internet cuando hay colegios en los que hay ratas. Bueno, esto es por lo que los colegios están tomados. Además, se intentó hacer una reunión con el ministerio en la que justamente a los colegios tomados o sus representantes no los dejaron pasar y escucharon entre muchas comillas al resto porque la ministra se fue en la mitad de la reunión porque tenía, y cito, cosas más importantes que hacer. Así que realmente me parece que el gobierno no está dando una respuesta ni a los colegios tomados ni a los colegios en general, porque me parece, bueno, muy irrespetuosa la manera en la que se dirigió la ministra hacia los colegios que sí tenían representación en esa conversación. Y no solo eso, sino que además intentan y siguen sosteniendo que su proyecto es el que debe ser aplicado. Ahora bien, el movimiento secundario, anteayer viernes, realizó una manifestación que fue desde Plaza Pisurno hasta el Ministerio de Educación de la ciudad, es decir, desde Plaza Pisurno a Paseo Colón, y fue multitudinaria. Esto expresa, evidentemente, que el movimiento secundario rechaza con mucha fuerza este proyecto. Y el gobierno es incapaz de darnos una respuesta, aún conociendo que hay 4.000 estudiantes, que no son todos los que están en contra, porque hay gente a la que no le dejan ir a las marchas, hay gente que no pudo por el horario, hay gente que está en otros países en este momento. Entonces, conociendo que hay 4.000 estudiantes que están en contra de este proyecto, 4.000 que se preocuparon por marchar, y estos 4.000, repito, no son todos, porque aparte tenemos que considerar que en los colegios tenía que quedarse gente, en los colegios tomados tenía que quedarse gente, porque si no, la toma quedaba vacía. Estos 4.000 estudiantes están manifestándose en contra de un proyecto que realmente es nefasto, y el gobierno de la ciudad o el Ministerio de Educación ni siquiera dan la cara respecto a esto. Este proyecto no fue, es decir, no fue consultado, ni tampoco fue aceptado. Es decir, la ministra, al conocer todos estos problemas que está trayendo su famoso proyectito que quiere llegar a aplicar, no salió a decir el proyecto no es así o el proyecto es de tal manera. No salió a defenderlo, ni siquiera a atacarlo, ninguna de las dos. Bueno, el movimiento secundario está más organizado que nunca, todos estamos en contra de este proyecto que precariza la educación y precariza la situación de los docentes. Y sobre todo porque creemos que si bien la educación tiene que estar contextualizada de manera tal que podemos apreciar que es real, que tenemos que acercarnos al mercado laboral, la educación no puede ser para eso, porque la educación es mucho más que aprender a sellar una lata de atún y después poder trabajar de eso. La educación es conocimiento, es cultura.
Y a eso tiene que apuntar. Es verdad que hay que contextualizarla de manera tal que los estudiantes de quinto año puedan acercarse al mercado laboral que próximamente integrarán. Pero no hay que darle un rol principal, no hay que hacer que el 50% del tiempo estés para ello y el 70% del 50% restante también, porque los juegos seguramente y el facilitador serían más para enseñar contenidos laborales que didácticos o educativos. Entonces, realmente hay que plantearnos para qué nos educamos. ¿Nos educamos solamente para formar parte del mercado laboral? ¿O nos educamos también para generar conocimiento, para ser sujetos pensantes, para tener historia, para tener pasado? Yo personalmente creo que es la segunda. Bueno, en cuanto a la situación de los colegios, hay 30 colegios tomados, entre ellos el Cortázar, el Padilla, el Lenguas Vivas, el Belgrano, el de Bellas Artes, Yurita, y bueno, el técnico número 33 Plumerillo, etcétera, etcétera. Esto contamos 30 colegios, incluyendo también el Normal 1, que va a ser colegio piloto, y el Carlos Pellegrini, y hasta el viernes el Nacional Buenos Aires. Ahora, el Carlos Pellegrini ha decidido hacer un cuarto intermedio, que es básicamente que sábado y domingo detiene la medida de fuerza, la suspende, para que el curso de ingreso pueda tener clases y además para que se pueda limpiar el colegio. Y el lunes vuelve a la medida. En cambio, el Nacional Buenos Aires, si bien discutió esta posibilidad, decidió que se levantaba el sábado y el domingo la toma y el lunes había asambleas a contraturno o durante el turno, si el rector lo facilitaba, y se decidía si se seguía con la medida o no. Es importante destacar que estamos en fin de trimestre, es decir, está por terminar el segundo trimestre, entonces es real que la situación de varios alumnos es complicada y sobre todo que hay muchas evaluaciones por delante. No solo esto, sino que, por si fuera poco, hay rectores que denuncian a sus alumnos y que los castigan, entre comillas, con faltas o amonestaciones o notas. Pasó en el Colegio Nacional Buenos Aires que el rector los amenazó con ponerles las faltas de los días que estuviesen en toma. Pero además no es solamente esto lo preocupante, sino que desde el ministerio, bajo un reglamento o un protocolo a seguir para los colegios en toma, que fue cancelado, no recuerdo el día, pero fue cancelado hace poco, un protocolo que pretendía básicamente amedrentar a los estudiantes, hacerles la vida imposible y conseguir que no se hiciesen las tomas de manera violenta. Violenta no necesariamente porque fueran a entrar con palos a golpear a la gente, pero sino porque el rector podía ir y denunciar a sus estudiantes. Y esto pasó en algunos colegios que se vieron violentados de esta manera, se vieron amenazados de esta manera, ya que sus propias autoridades fueron a denunciarlos a la policía. Este protocolo fue anulado, como ya bien dijimos, entonces las causas penales que se podían llegar a haber abierto a cualquier estudiante que fuese denunciado se levantan y ya no cuentan, es decir, no están vigentes. Pero aún así es preocupante cómo, si bien puede ser que el ministerio haya querido sacar este protocolo, es preocupante que lo haya querido sacar porque es un protocolo que posibilita la detención de menores. Es decir, permite que las autoridades denuncien y que las policías entren a los colegios y detengan momentáneamente a menores por una causa que no es ilegal, porque hay que recordar que las tomas no son ilegales. Desde la Defensoría del Pueblo nos acercaron
una especie de protocolo también, aunque no lo es, un comunicado, si se quiere, un texto, que explica por qué las tomas no son de ninguna manera ilegales, porque he de decir que la Defensoría del Pueblo se mostró siempre cercana, amiga a nosotros, y se ofreció a ayudarnos en todo lo que quisiéramos, y tuvimos una reunión también con ellos. Pero no solo es sorprendentemente inhumano, no sé si cruel, que el ministerio quiera sacar esto, sino que haya habido docentes, o mejor dicho, autoridades que lo hayan cumplido más allá de que supiesen que era denunciar a sus propios estudiantes. Es decir, ¿realmente vas a acatar una norma que fue emitida para amedrentar a los alumnos? Esto es cuestionable. Bueno, y más allá de esto, pasemos a contar una situación un poco más polémica. Una situación que resulta un poco más polémica es la del Liceo 9, que decidió levantar la toma, aunque planea volver a tomar, pero levantó la toma porque entraron 13 veces policías al colegio. Entraban todos los días al colegio tomado. Detuvieron, por ejemplo, a uno de los representantes y le abrieron varios expedientes. Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado? Se supone que la policía no puede entrar a los establecimientos públicos, como lo son las instituciones educativas. Y sin embargo entró todos los días de toma. Frente a esta preocupación que nos manifestó uno de los representantes del colegio, decidieron levantar la toma por precaución, digamos. De hecho, el normal 1, no, el Mariano Acosta, hace un par de días, cuando se estaba decidiendo empezar la toma en el Nacional Buenos Aires, pidió por favor que no lo hiciéramos porque el Mariano Acosta no iba a poder soportar una toma de más de 5 días. Porque había policías que entraban, había policías que intentaban llevarse compañeros, y esto era una situación realmente peligrosa. Bueno, a raíz de todo esto considero que lo que estamos buscando los colegios tomados es que el gobierno nos dé una respuesta, que el ministerio nos dé una respuesta, que digan que van a dejar de aplicar este proyecto y que lo vamos a poder discutir entre todos, porque nosotros tenemos muchas propuestas porque somos parte de nuestra educación activa. Así como deberían haberle consultado al ministerio, deberían haberle consultado a los estudiantes y a los docentes. Entonces, esperamos poder levantar esta medida de fuerza y solo lo vamos a hacer cuando nos den una respuesta. Así que me despido, soy Victoria y espero que hayan disfrutado de esta pequeña nota. Hola a todos y bienvenidos a En el Tupper, la sección en la cual preguntamos en colegios privados qué piensan sobre temas que suelen desconocer. En el bloque de hoy vamos a estar hablando sobre la toma, la reforma y qué saben profesores y alumnos sobre estas temáticas que están pasando actualmente. Primera pregunta, ¿sabes qué es la toma? No. Wrong. Según lo que sé por la radio y por otras cosas, que es muy poco, creo que es cuando los alumnos y los maestros, no sé si son ambos, toman el colegio y paran todas las actividades que tienen y no dejan pasar a nadie, básicamente. O sea, es cuando, digamos, las personas integrantes de la institución deciden tomarlo como medida de fuerza para visibilizar el conflicto. ¿Sabes por qué hay colegios tomados en este momento? Sí, fundamentalmente por el tema de la reforma educativa, que se está queriendo hacer un gran cambio que, digamos, daría un perfil mucho más ligado al mercado de trabajo, pero en la práctica no se puede implementar. Y yo creo que gracias a los estudiantes y al trabajo que están haciendo los estudiantes en las tomas, se está visibilizando en la sociedad todo el conflicto de la reforma educativa, que los docentes por ahí no estamos sabiendo bien
cómo confrontarlo, digamos. No es por la reforma, Me suena, pero no sé. Yo creo que es por la reforma educativa que estaban tratando de implementar. Que No lo había escuchado. que quería, La entrevistadora. bueno, que querían dar clases normales en quinto año hasta mitad de año y después darles pasantías, creo, algo así. Si no me equivoco, puede ser por esto último que está tratando de hacer el Ministerio de las Empresas, una cosa así. ¿Sabes qué es el movimiento estudiantil público? No, eso sí que no. No, eso sí que no, ¿eh? No. Cero, nunca me lo mencionaron, perdón. El movimiento estudiantil se caracteriza históricamente por ser muy combativo y como estar muy movilizado, pero desde el último gobierno de Macri está muy movilizado. También genera alianzas con el movimiento docente, pero creo que el trabajo que está haciendo el movimiento estudiantil es muy importante para visibilizar todos los conflictos en educación pública y educación en general. Bienvenidos sean todos a la Gruta de Mev. En esta primera edición, al igual que en las siguientes, yo, su narrador, Mev, les contaré una historia. En este caso, Tanatopia, de Rubén Darío. Espero que os guste. Mi padre fue el célebre doctor John Lynn, miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre memoria sobre el old. Ha muerto no hace mucho tiempo. Dios lo tenga en gloria. James Lynn vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó. Os habéis reído de mí y de lo que llamáis mis preocupaciones y ridiculeces. Os perdono porque, francamente, no sospecháis ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra, como dice nuestro maravilloso William. No sabéis que he sufrido mucho, que sufro mucho, aún las más amargas torturas, a causa de vuestras risas. Sí, os repito, no puedo dormir sin luz, no puedo soportar la soledad de una casa abandonada. Tiemblo al ruido misterioso que en horas crepusculares brota de los boscajales en un camino. No me agrada ver revolar un mochuelo o un murciélago. No visito, en ninguna ciudad a donde llego, los cementerios. Me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros. Y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse al amor del sueño, que la luz aparezca. Tengo el horror de la que, oh Dios, tendré que nombrar, de la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver, así fuese el de mi más amado amigo. Mirad, esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma. Cadáver. ¿Os habéis reído? ¿Os reís de mí? Sea. Pero, permitidme que os diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina, prófugo, después de haber estado 5 años preso, secuestrado miserablemente por el doctor Lynn, mi padre, el cual, si era un gran sabio, sospecho que era un gran bandido. Por orden suya fui llevado a la casa de salud. Por orden suya, pues, temía quizás que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto. Lo que vais a saber, porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo. Os advierto que no estoy borracho. No he sido loco. Él ordenó mi secuestro. Porque... Poned atención. Delgado, rubio, nervioso, agitado por un frecuente estremecimiento, levantaba su busto James Lynn en la mesa de la cervecería en que, rodeado de amigos, nos decía estos conceptos. ¿Quién no lo conoce en Buenos Aires? No es un excéntrico en su vida cotidiana. De cuando en cuando suele tener estos raros arranques. Como profesor, es uno de los más estimables en uno de nuestros principales colegios.
y como hombre de mundo, aunque un tanto silencioso, es uno de los mejores elementos jóvenes de la famosa Cinderella's Dance. Así prosiguió esa noche su extraña narración, que nos atrevimos a calificar de fumisterie, dado el carácter de nuestro amigo. Dejamos al lector la apreciación de los hechos. Desde muy joven perdí a mi madre, y fue enviado por orden paternal a un colegio de Oxford. Mi padre, que nunca se manifestó cariñoso para conmigo, me iba a visitar de Londres una vez al año, al establecimiento de educación en donde yo crecía, solitario en mi espíritu, sin afectos, sin halagos. Allí aprendí a ser triste. Físicamente era el retrato de mi madre, según me han dicho, y supongo que por esto el doctor procuraba mirarme lo menos que podía. No os diré más sobre esto. Son ideas que me vienen. Excusad la manera de mi narración. Cuando he tocado ese tópico, me he sentido conmovido por una reconocida fuerza. Procurad comprenderme. Digo, pues, que vivía yo solitario en mi espíritu, aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros, que veo aún en mi imaginación en noches de luna. Oh, cómo aprendí entonces a ser triste. Veo aún por una ventana de mi cuarto, bañados en una pálida y maléfica luz lunar, los álamos, los cipreses. ¿Por qué había cipreses en el colegio? A lo largo del parque, viejos términos carcomidos, leprosos de tiempo, donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable septuagenario y encorvado rector. ¿Para qué criaba lechuzas el rector? Y oigo en lo más silencioso de las noches el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas, y una medianoche, os lo juro, una voz. James. Oh, vos. Al cumplir los 20 años, se me anunció un día la visita de mi padre. Me alegré, a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él. Me alegré, porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien, aunque fuese con él. Llegó más amable que otras veces, y aunque no me miraba frente a frente, su voz sonaba grave, con cierta amabilidad para conmigo. Yo le manifesté que deseaba por fin volver a Londres, que había concluido mis estudios, que si permanecía más tiempo en aquella casa me moriría de tristeza. Su voz resonó grave, con cierta amabilidad para conmigo. He pensado, cabalmente, James, llevarte hoy mismo. El rector me ha comunicado que no estás bien de salud, que padeces de insomnios, que comes poco. El exceso de estudios es malo, como todos los excesos. Además, quería decirte, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad necesitaba un apoyo, y lo he buscado. Tienes una madrastra a quien he de presentarte y que desea ardientemente conocerte. Hoy mismo, pues vendrás conmigo. Una madrastra. Y de pronto se me vino a la memoria mi dulce y blanca y rubia madrecita, que de niño me amó tanto, me mimó tanto, abandonada casi por mi padre, que se pasaban noches y días en su horrible laboratorio, mientras aquella pobre y delicada flor se consumía. Una madrastra. ¿Iría yo, pues, a soportar la tiranía de la nueva esposa del doctor Lin, quizás una espantable Bluestocking, o una cruel sabionda, o una bruja? Perdonad las palabras. A veces no sé ciertamente lo que digo. O quizás lo sé demasiado. No contesté una sola palabra a mi padre, y conforme con su disposición, tomamos el tren que nos condujo a nuestra mansión de Londres. Desde que llegamos, desde que penetré por la gran puerta antigua, a la que seguía una escalera oscura que daba al piso principal, me sorprendí desagradablemente. No había en casa uno solo de los antiguos sirvientes. 4 o 5 viejos enclenques, con grandes libreas flojas y negras, se inclinaban a nuestro paso, con genuflexiones tardas y mudos. Penetramos al gran salón. Todo estaba cambiado. Los muebles de antes estaban sustituidos por otros de un gusto seco y frío. Tan solamente quedaba en el fondo del salón un gran retrato de mi madre.
obra de Dante Gabriel Rossetti, cubierto de un largo velo de crespón. Mi padre me condujo a mis habitaciones, que no quedaban lejos de su laboratorio. Me dio las buenas tardes. Por una inexplicable cortesía le pregunté por mi madrastra. Me contestó despaciosamente, recalcando las sílabas, con una voz entre cariñosa y temerosa que entonces yo no comprendía. La verás luego, que la has de ver es seguro. James, mi hijito, James, adiós. Te digo que la verás luego. Ángeles del Señor, ¿por qué no me llevasteis con vosotros? Y tú, madre, madrecita mía, my sweet Lily, ¿por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo, o pulverizado por una roca, o reducido a cenizas por la llama de un relámpago. Fue esa misma noche, sí. Con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu, me habría echado en el lecho, vestido con el mismo traje de viaje. Como en un ensueño, recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la servidumbre, mascullando no sé qué palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño. Luego vi que prendió un candelabro con 3 velas de cera. Cuando desperté a eso de las 9, las velas ardían en la habitación. Me lavé, me mudé. Luego sentí pasos. Apareció mi padre. Por primera vez, vi sus ojos clavados en los míos. Unos indescriptibles ojos, os lo aseguro. Unos ojos como no habéis visto jamás, ni veréis jamás. Unos ojos con una retina casi roja, como ojos de conejo. Unos ojos que os harían temblar por la manera especial con que miraban. Vamos, hijo mío, te espera tu madrastra. Está allá en el salón. Vamos. Allá, en un sillón de alto respaldo, como una silla de coro, estaba sentada una mujer, ella y mi padre. Acércate, mi pequeño James, acércate. Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano. Oí entonces como si viniese del gran retrato, envuelto en crespón, aquella voz del colegio de Oxford, pero muy triste, mucho más triste. James. Tendí la mano. El contacto de aquella mano me horrorizó. Sentí hielo en mis huesos. Aquella mano rígida, fría, y la mujer no me miraba. Balbuceé un segundo, un cumplimiento. Y mi padre: esposa mía, aquí tenéis a tu hijastro, a nuestro muy amado James. Míralo, aquí lo tienes, ya es tu hijo también. Y mi madrastra me miró. Mis mandíbulas se afanzaron una contra otra. Me poseyó el espanto. Aquellos ojos no tenían brillo alguno. Una idea comenzó, enloquecedora, horrible, a aparecer clara en mi cerebro. De pronto, un olor, ese olor. Madre mía, Dios mío, ese olor. No os lo quiero decir, porque ya lo sabéis, y os protesto, aún me eriza los cabellos. Y luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, una voz como si saliese de un cántaro gemembudo o de un subterráneo. James, nuestro querido James, hijito mío, acércate, quiero darte un beso en la frente, otro beso en los ojos, otro beso en la boca. No pude más. Grité: ¡Madre! ¡Socorro! ¡Ángeles de Dios! ¡Socorro! ¡Protestad, celestes, todas! ¡Protestades celestes, todas! ¡Socorro! Quiero partir de aquí pronto, que me saquen de aquí. Oí la voz de mi padre: cálmate, James, cálmate, hijo mío. Silencio, hijo mío. No, grité más alto, ya en la lucha con los viejos de la servidumbre. Yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el Dr. Lynn es un cruel asesino, que su mujer es un vampiro, que está casado mi padre con una muerta.
Desde ya perdonar los titubeos, las inconsistencias, las palabras seguramente mal pronunciadas y por sobre todo, perdonad las horrendas pronunciaciones en inglés. Que lo entiende no significa que lo hable y estoy seguro que hablo por muchos. Como sea, esto ha sido La Gruta de Mev. Espero que os guste y hasta la próxima. Bye bye. Bueno, este fue el primer programa de radio en Esfelibata. Esperamos que les haya gustado y en poco tiempo tendremos el segundo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.